Me llamo Flora María Rodríguez Cabrera, pero todo el mundo me conoce más por Mari, sobre todo la familia. Y soy de aquí de Lanzarote, nacida y criada aquí en Lanzarote, en Arrecife, Lanzarote. Pertenezco a una familia de 4 hermanos y yo soy la segunda. Y la verdad que no he pasado una niñez mala, o bueno, siempre intenta uno recordar más los buenos tiempos que los malos tiempos. Siempre han dado mucho en el calor familiar, siempre muchos primos. Y siempre en mi memoria siempre estarán eso, siempre jugar con mis primos más que nada. También ha habido problemas en lo que es el matrimonio de mis padres, en cuestión de también haber alcoholismo en medio también, que gracias a Dios en estos tiempos también ha sido difícil, hasta hace poco, hasta hace como 4 meses, que ha sido el gran cambio. Pero nunca yo me he puesto a pensar y decir que ha sido como un problema, ¿no? A pesar que para mi madre realmente ha sido más que la aflicción y la agonía ha sido para ella. Porque siempre, como te dije al comienzo, pues lo he olvidado y parece que me quedan más los buenos recuerdos que los malos. Que a pesar de ser mi padre un alcohólico, pues mi padre siempre ha sido mi padre. Y para mí siempre ha sido un buen padre. Y Dios lo ha tocado por medio también de las oraciones. Nos ha puesto a nosotros, sobre todo a mi marido y a mí también, en este poco tiempo, como quien dice, para encaminar lo que hiciera el cambio de su vida. Y la verdad que lo único que espero ahora también que Dios me conteste pues sea eso, que haga el mayor cambio de su vida, de que siga otra vez a Dios, aparte de haber dejado el alcohol. Solo de mi familia, de la cual nací, solo estoy yo ahora siguiendo y sirviendo a Dios. Mi madre conoce del Señor, mi padre también conoció del Señor, los dos fueron bautizados y tal, pero no están alejados completamente. Aunque ellos dicen que que sigue con el contacto de Dios, pero no es necesario congregarse y tal. Siempre parece que hay algo más importante que estar congregados en el calor de los hermanos. Y mis hermanos, pues todos también han escuchado, todos, incluso el mayor también con 15 o 16 años dijo de ser hijo de Dios, pero también están todos alejados de Él. No tienen excusa para decir que Dios es nuestro Salvador, pero no quieren estar cerca de Él. Pues mi acercamiento a Dios, como conocí a Dios, pues los comienzos fueron con mis padres, que venían, más bien a escondidas, venían a la iglesia evangélica. Fue que ellos querían tener una casa fuera de la ciudad, y entonces quisieron comprar un terreno, y la persona a la cual se lo compraron, pues eran cristianos. Y ellos pues lo invitaron y tal, y nosotros no nos enteramos de eso, de que iban a la iglesia ni nada, sino porque ellos decían que iban a ver unos señores y que iban a hablar un poco y tal. Y a nosotros no nos llevaban a la iglesia, iban ellos dos, mis padres, solos. Pero después, como el poco tiempo, pues nos fue metiendo a nosotros, y quizá era por como que se avergonzaban o no lo tenían claro, y hasta que no tuvieron ese tocamiento, pues no querían meternos a nosotros, a los hijos quizás, no sé. Pero después, sobre los 8 años más o menos de mi edad, que fuimos todos yendo a la iglesia. Y la verdad que tampoco fue muy fácil. También la familia, el ambiente aquí también es que, sobre todo mis abuelos, el catolicismo, pues como que éramos los raros, que eso nos confundían con los testigos de Jehová. Por más que se lo explicábamos, que nosotros no éramos testigos de Jehová, siempre que ahí vienen los testigos de Jehová. Nos tenían por una época muy distanciados, criticados, pero bien. Mis padres llegaron, se bautizaron, y yo iba a la escuela dominical y no me gustaba mucho porque la verdad que la profesora era muy estricta, era peor que un colegio a veces. Y me obligaba a hacer las actividades, las tareas y tal, y eso es lo que me costaba a mí. Y parecía como que me avergonzaba, tú no las hiciste hoy, y así, y no me gustaba eso.
Pero una de ellas, de uno de los domingos, pues como que quise llevar la tarea. Y cuadró que en una de las preguntas, que si querías aceptar a Cristo, que si querías tomar esa decisión, y que si querías hacerlo porque te postraras en tu cama esa noche si querías y que se lo pidieras y te arrepintieras y que aceptaras a Cristo. Pues yo lo hice en esa noche. Quizás a lo mejor con una inconsciencia, a lo mejor de lo que estaba haciendo, pero yo sé que ese día era el que Dios puso de entrar en mi vida. Que a lo mejor no tomé un seguimiento o no tuve una conciencia de que había que servir a Dios también en esa época, pero ese fue el día. Y después más adelante, con 15 o 16 años, pues Dios tiene un propósito en nuestra vida, un camino, que ese fue el, como digo yo, que si no hubiese sido así, pues yo pienso que yo no hubiese sido servidora de Cristo, sino ya me hubiese alejado igual que mis hermanos quizás. Pues fue cuando vino la familia de mi marido a la isla a trabajar. Después llegó mi marido y fue cuando la edad esa de 15 años que te entra la tontería, pues me gustó mi marido. Y fue como quien dice, pues como más que cuando tomé la decisión de estar involucrada, de apoyarlo a él quizás también. Y fue cuando me decidí bautizarme y fue cuando comencé, como quien dice, más en los caminos del Señor. El gozo que sentí yo en mí cuando sentí que realmente estaba glorificando a Dios y gozándome en medio de Él, pues fue cuando salí de la iglesia donde estaba congregándome. Cuando salimos de ella, a pesar de las dificultades en el comienzo y tal, pero las maneras de alabar a Dios a veces, el gozarte en medio de la alabanza, nunca lo experimenté yo, sino a partir de ahí. Que yo decía, parecía que nunca he sentido emoción, nunca había llorado en medio de la alabanza, nunca eso. Siempre todo era como muy frío, pues a partir de ahí parecía como que de verdad estaba sintiendo la presencia de Dios, que realmente me impactaba, me rompía, me quebrantaba en medio de la alabanza o de la palabra. Pero fue a partir de ahí. Como quien dice que en el mundo atrás pues bebía, como quien dice siempre lo mismo. Me levantaba, iba a trabajar, iba a la iglesia, venía, pero no le encontraba un sentido. Y a partir de conocer a los hermanos de la Metodista Libre, pues, como digo yo, a partir de ahí nunca he llorado tanto en mi vida, pero no de dolor, sino de reconocimiento quizás, de valorar las cosas, de alegría, pero como digo yo, a veces me ha agotado ya los Kleenex para limpiarme a veces también. La verdad que la Metodista Libre es cuando he sentido, como dice, la fraternidad y el amor de los hermanos, el preocuparse, el sentirte que no estás sola.